¿Quiénes, quiénes aquí han experimentado esta actitud del corazón que es el gozo? No la alegría. No la alegría de sacarte $10 en un rascadito en donde pusiste 2 o 3. El gozo es no sacarte nada y aún estar tranquilo con no sacarte nada. Amén. Ese es el gozo del Señor. No es las pruebas, qué hermoso, que me gozo en las pruebas. No. Es, Señor, sé que estás conmigo y tengo gozo porque sé que pase lo que pase, no importa lo que pase, tú estás aquí conmigo. Amén. Bueno, pues podemos invitar a los niños a que pasen a su clase, por favor. Niños y jóvenes, que caminen hacia sus clases. Y mientras hacemos esto, quiero invitarte a tomar un minuto a que saludes a alguien. Y antes de que lo saludes, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir que mientras saludas a esa persona, si lo conoces o no lo conoces, no importa. Mientras saludas a esa persona, en menos de un minuto, dile algo que Dios haya hecho en tu vida. Saluda a una persona y en menos de un minuto, sé que a muchos nos cuesta mucho trabajo, menos de un minuto, dile a esa persona algo que Dios haya hecho en tu vida. 3, 2, 1, un minuto. Y aquellos que están viéndonos por redes sociales, solo estamos tomando un minuto aquí en el santuario para hablar unos con otros. Una cosa que Dios ha hecho en tu vida, no hagas trampa, no nada más, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una cosa que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, pues ahora sí regresamos a nuestros asientos, ya va pasando el minuto. Gracias por participar en esta dinámica. ¿Sabes quién es la persona a la que el ser humano, de quién le encanta hablar al ser humano? ¿Sabes cuál es la persona que más nos gusta hablar? ¿De quién? De uno mismo. Por eso uno cuando le pregunta, cuando estás conociendo a alguien para salir, le dices, dime qué te gusta hacer. Y uno escucha, ay, pues es que me gusta hacer esto, y escucha, porque el ser humano nos encanta hablar más que de nadie más, de uno mismo. ¿Conoces a alguien que siempre tiene una mejor historia que tú en cualquier tema? Qué odioso es eso. En inglés se dice un one-upper, es uno más arriba siempre. Ah, sí, tú fuiste a la montaña tal, pues yo fui a una más alta. Ah, tú estuviste en este lugar, eso no es nada, yo estuve aquí. Y cualquiera que sea el tema, la persona te va a decir una historia que es mejor a la tuya, que lo que él vivió, es mucho mejor comparado con lo tuyo. Qué feo es hablar con gente así, en donde uno siente que no puede proveer nada a la relación o a la conversación, en donde uno sabe que, pues digas lo que digas, ya perdiste porque él va a tener algo mejor que tú. Espero que tú no seas una de esas personas. Y si lo eres, pon atención en cuanto hablas de ti mismo cuando estás con la gente y cuando te quieres hacer notar y todo lo que tengo. Y eso no es cómodo para quien está enfrente de ti. Hemos visto en las últimas semanas esta nueva serie que titulamos Dios nos guía. Dios nos guía. Dios es quien nos guía, quien buscamos para que nos diga en momentos difíciles por dónde, cuándo, si sí, si no, con quién no. Y es una pregunta que tangiblemente nos cuesta trabajo a veces entender cómo, para dónde y cuándo. Hemos visto que Dios, nos decía el pastor Jorge hace un par de semanas, podemos
encontrar a Dios y su guía en los lugares más inesperados, si a veces donde más estamos buscando a Dios, es donde menos lo vamos a encontrar, y donde menos esperamos que esté Dios, es donde más lo vamos a encontrar. A veces también creemos que Dios nos va a hablar a través de una persona en específico, la que más sabe de Dios, y de pronto los 3 reyes magos son los que encuentran al Señor. Y que vienen de un lugar lejano, que no se jactan de saber toda la Biblia, simplemente, y uno nunca sabe. Entonces hemos aprendido que esto de la guía de Dios, en primer lugar, a veces lo encontramos en el lugar menos pensado y a través de la persona menos esperada. Recordamos que Dios utiliza a veces a las personas menos esperadas para cumplir su propósito. Dios no llama a los preparados, sino prepara a los que son llamados. Otra vez, Dios no llama a los preparados, prepara a los que son llamados. Así que si tú sientes que no estás preparado, tienes razón. Si tú sientes que no estás preparado, que te gustaría saber más, amén, es cierto, qué bueno que estás en esa posición de decir, no lo tengo todo, no lo sé todo. Y es cuando Dios dice, perfecto, este. No quiero el que lo sabe todo, el que lo tiene todo, no. Quiero el que está enfermo, no al que está perfectamente sano y no necesita el Señor. Podemos a veces, cuando hablamos de la guía de Dios, cometer el error de tratar las Escrituras como un instructivo o como un manual de vida. Cuando uno compra algo y viene con el instructivo, típicamente si no sabemos armarlo, lo vamos a abrir el instructivo y ¿qué dice ahí? Paso 1, esto. 2, esto. Y a veces cuando hablamos de la guía de Dios, podríamos cometer el error de pensar que este es un libro de indicaciones de cómo vivir. Lo cual, por alguna parte, lo es, pero no primordialmente. Es decir, uno no va al índice de la Biblia a buscar y dice, problema matrimonial por tal. O, cómo educar a un hijo, página, cómo manejar el dinero. Así no se lee el índice de la Biblia. El índice de la Biblia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, y son libros y cartas escritas. No es por tema y no es un instructivo directamente de cómo vivir. Si eso fuera, cometeríamos el mismo error que cometió la gente enfrente de los ojos de Jesús y que decía, la Biblia dice que se hace así. La Biblia dice que es así. Y Jesús decía, la Biblia, la palabra escrita, soy yo. Entonces cuando creemos que esto simplemente es un manual de vida, cometemos el error de decir por aquí y por aquí no. Pero una cosa que estamos tratando de entender todos juntos y que a todos nos cuesta mucho trabajo es que esta idea de no tratar la Biblia como instructivo sucede cuando nos damos cuenta que el cómo vivir no es una filosofía o un libro o una manera o un estudio, es una persona. El camino, la verdad y la vida no es un libro, es una persona. El camino, la verdad y la vida no es un libro. Este libro es la palabra de Dios, pero no es Dios. Sé que se nos va a causar un poquito de agruras en el estómago. Este libro es la palabra de Dios, pero no es Dios. Dios es el creador de este libro y de todo lo demás. Y entonces entendemos que si yo quiero saber cómo me va a guiar Dios, más allá de entender las reglas y las normativas, tengo que entender a la persona que es el camino, la verdad y la vida. Así que si yo quiero saber un poco más de cómo es Dios, de cómo guía Dios, de hacia dónde camina Dios, necesito entender a esa persona a que estoy siguiendo. ¿Cuánto? Decía el pastor la semana pasada, Jesús utiliza constantemente la palabra que síganme. Esa palabra hoy en día es muy común para los que usamos las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Tú sabes que a la gente le pagan por seguidores ahora?
sea, entre más miles y miles tengas, más publicidad. Y simplemente porque tienes 10,000, 30,000, 50,000. Yo trabajo con gente que tienen miles y miles de seguidores y las marcas los buscan solamente para decir, fui a comer a este restaurante y está muy rico. Y tienen 10,000 seguidores. Y es 10,000 seguidores. La idea es que de los 10,000 seguidores, el 10% vaya a probar la comida. Antier, en Lubbock, abrió un restaurante nuevo de pollo. ¿Alguien vio la línea de los carros? Bueno, es un restaurante de pollo empanizado que tiene 7 niveles de picoso. Para el más picoso tienes que firmar un contrato que dice no los vas a demandar si se te destroza la panza. ¿Y sabes cuánto era la línea del drive-thru para comprar una cajita de pollo con papitas? 3 horas y media. Yo tengo amigos que estaban ahí bien emocionados. Llevamos 2 horas, ya casi llegamos. Y la línea pasabas, ahí estaba alrededor del restaurante, alrededor de Walmart. Y estaban los policías ahí con los conos porque era una locura. La gente luego cuando abre algo nuevo de comer es la ¡woo! Porque no hay nada más que hacer aquí más que comer. Bueno, regresando a lo de seguidores. Quien diga, y te lo digo porque uno de mis amigos estuvo ahí en la presentación y mucha gente dijo, ya lo probaste, hay que ir. Seguidores. Entonces, ¿a quién seguimos? No es solamente una idea o un concepto, es una persona. Y entre más entendemos quién es esta persona, mejor podremos ser guiados por esta persona. Es decir, que este cambio de visión es vital para que logremos ser guiados cada día más por la persona de Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Durante los siguientes minutos, vamos a ver una de las herramientas, uno de los principios que ha sido clave para desarrollar la historia completa de los que somos cristianos, desde el Antiguo Testamento hasta lo que leemos cuando Cristo vino, murió, resucitó y todo lo que sucedió después de eso. Vamos a hablar de la importancia de lo que es el testimonio, testificar, atestiguar. En los últimos 2 domingos hemos hablado de cómo Dios guía, exponiendo en el primer domingo a la realidad de nuestra vida, es decir, Dios no guía en un nivel completamente distinto a lo que vivimos tú y yo día con día, sino que tú y yo vivimos día a día. Y en segundo lugar, Cristo nos da acceso a la verdad de cómo nos guía. Entonces hoy vamos a ver un poco la importancia de atestiguar, de ser testigo, esta idea de ser testimonio. Cuando comenzamos el servicio te pedí que le dijeras a alguien qué ha hecho Dios en tu vida. Entonces, un testimonio fuera del tema cristiano o religioso o espiritual. Un testimonio es un suceso o un hecho contado de forma verbal o escrita. Eso es un testimonio. Es decir, alguien que cuenta algo que vivió y lo puede contar escribiéndolo o contándolo simplemente como tú y yo platicamos. Si tú le dijiste a alguien cuando empezamos, Dios hizo esto en mi vida, es parte de un testimonio. Ahora, si yo te conozco, te voy a creer. Pero si no te conozco, mi naturaleza humana me tentará un poco y decir, eso no es cierto. O sea, si yo te conozco muy bien, sé que no me vas a mentir, pero si no te conozco tan bien y me dices que Dios una vez te salvó de ser atropellado y no sabemos qué, yo voy a decir, ¿estabas sobrio? ¿Qué habías tomado? ¿Qué habías bebido? ¿Estás seguro? Sí, hay historias que uno, conforme quien me la cuente, la creo o no. Y antes de que tu mente se vaya más lejos al testimonio cristiano de tu vida, de tu conversión, de todo lo que es cristiano o religioso, quiero decirte que los testimonios son parte de lo que crea cultura en nuestra vida. Inclusive en tu propia familia. ¿Cuántos de nosotros aquí no recordamos alguna historia que nuestros papás nos hayan contado de cuando eran pequeños? Algo que nuestros papás nos decían, híjale, que cuando yo estaba chico, mira, me pasó esto. Yo recuerdo, y no sé por qué, conforme pasan los años, uno aprecia más las historias de los papás y casi se quisiera sentar a decirme, papá, cuéntame otra vez esta historia. Ahora sí ya estoy lo suficientemente grande para apreciar lo que me estás diciendo. Yo me acuerdo que mi papá me decía, hijo, cuando tenía 5 años, tu abuelo me hacía montarme en mi caballo a las 4 de la mañana,
cuando estaba oscuro, y me lo platicaba con cada detalle que yo sentía que estaba ahí con mi papá. Y me hacía montarme y me hacía irme al otro rancho a abrir una llave de agua robada. Y nos robábamos el agua para el rancho. Todas las madrugadas abríamos el agua y yo la tenía que abrir y ahí me regresaba en mi caballo. Y como es mi papá, le creo. No estuve ahí. Es más, pensar en eso para mí hoy en día es decir, yo mandar a mi hijo, bueno, ni caballos tenemos. Es una locura. Una locura. Hace 60 años, 65 años de eso mi papá tenía. Y me lo cuenta. Entonces, las historias en la familia crean, esos testimonios crean cultura. ¿Cuántos aquí, hermanas, tienen una receta que le pasó mamá, abuela o bisabuela? ¿Alguien? ¿Una receta de algo? Y lo hacen exactamente, no hay un papelito, pero hacen exactamente una pizquita de tal y una pizquita así como, ahí que están dando vuelta todo. Y parece que es la receta perfecta. ¿Y sabes qué es eso? Un testimonio que va de generación en generación y se va creyendo y creyendo, y que el testimonio crea cultura en la familia. Hace un par de años, en nuestra casa, su casa, mi esposa perdió un cuaderno que es un recetario, que está lleno de recetas. Y es un cuaderno que uno lo ve y no daría 2 pesos por él. Es una libreta seguramente de $3 de Walmart, que se está deshaciendo las hojas, pero para mi esposa esa libreta es de oro, porque tiene recetas que ella solo cuando las ve, y uno lo lee y dice, una pizca, media cucharadita de no sé qué. Bueno, una vez yo por acomedido, por limpiar la casa, se perdió la bendita libreta. Y el principal sospechoso era yo. Y ahí estábamos, 1, 2 días, 3 días, una semana, no aparecía la libreta, no aparecía. Bueno, ahí estaba yo en el basurero de atrás, me metí al basurero a sacar la basura para salvar mi vida y mi pellejo y mi matrimonio. Y no salía la libreta. Es una libreta de testimonios de cómo se hace la comida para que quede bien. Bueno, gracias a Dios y al Espíritu Santo, la libreta se había atorado abajo de un cajón de una mesa que tenemos en la sala, por atrás del cajón, y no sé quién se le ocurrió sacarlo y salió. Pero así de importantes son los testimonios. Lo que contamos que sucedió para recordar cómo sucedió y volverlo a hacer de la misma manera o no hacerlo de la manera que lo hicimos mal. Hoy te invito a pensar que Dios te dio memoria para poder pensar en los testimonios en tu vida. El papel de tu memoria puede estar cercanamente relacionado con tu fe y los testimonios en tu vida. La capacidad de poder recordar o pensar o creer que algo pasó que pueda afectar mi vida hoy en día. Con Dios, la historia desde el Antiguo Testamento es clave para generar cultura entre la cultura cristiana. Es decir, la historia que tú y yo conocemos de la Biblia, de las Escrituras, testimonio es parte clave de quienes somos como cristianos. El contarnos lo que pasó y lo que pasó y lo que pasó es clave y es completamente específico de nosotros los cristianos. Escucha el Salmo 78. Dice, pueblo mío, atiende mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Hablaré por medio de parábolas y revelaré misterios de antaño. Cosas, atención, que hemos oído y conocido y que nuestros antepasados nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que Él ha hecho. Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. Versículo 6, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer a su vez les enseñaran a sus hijos y sus hijos
a sus hijos. Quizá ha estado aquí cuando cantamos la canción de la bendición. Es una canción poderosa que cada vez que la cantamos, y dice esta palabra de que tus hijos y los hijos de tus hijos sean bendecidos, que conozcan del Señor. Y dice el salmista en el versículo 7, así ellos, cada vez que tú en la Biblia veas un así ellos, por lo tanto, para esto, pon atención. El autor te está a punto de decir para qué escribió todo lo que acabas de leer antes. Entonces, cuando veas un para esto, por lo tanto, así mismo, el autor te va a decir por qué te acabo de decir lo que te acabo de decir arriba. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. El testimonio tiene el poder de generarnos fe y certeza y de alguna manera nos impulsa a obedecer los mandamientos que sabemos que Dios nos da. Eso es algo grandísimo en la historia cristiana. Es decir, que lo que yo escucho que Dios hizo, aunque no haya sido yo, me va a generar certeza y me va a generar de alguna manera ganas de seguir siendo parte de esta historia más grande que solamente la mía. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían también sus mandamientos. El testimonio pone la luz en la grandeza de Dios, pero de manera instintiva me ayuda a mí a querer obedecer y caminar con esa grandeza de Dios. Amén. Hermano, es un principio muy profundo. El pensar que lo que Dios ha hecho antes en mi vida o en la de otros me genera certeza para poder seguir adelante. Por eso este tema del ser cristiano no nada más es Dios y yo. Mi Dios y Dios, y si yo estoy bien con Dios, que el mundo se acabe y Dios... No. Lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios hizo en la vida de Abraham, lo que hizo en la vida de mi papá, todo eso está girando en mí para crear certeza y fe y poder yo obedecer los mandamientos de Dios. Es un concepto enorme. Es un concepto que nos cambia completamente porque muchos de nosotros quizá digamos, los tiempos de hoy son diferentes. Ya no es como antes. Pero a mí me encanta escuchar las historias que para mí serían imposibles. Hace como un mes escuchaba al pastor Jorge platicarnos en una comida de un carro último modelo que tenía en Cuba. Hermoso, con todos los últimos gadgets y la última tecnología. Tan bonito que una ventana la tenía cosida para que no se le cayera el vidrio. Y tenía un sistema tan bueno que el agua le entraba. O sea, era carro y regadera. Y entonces uno dice, y una de las personas que estaba enfrente de nosotros decía, es que yo solamente para creer estas historias, mi mente tiene que pensar que lo ilógico es posible. Que no hay lógica, que no podría uno imaginarse. Si tú creciste, no te imaginas que eso pueda ser posible. Y lo creo porque yo sé que él no me mentiría. Pero si tú me dices esa historia y me la cuenta alguien que quizá yo ni conozca, yo diría, este está inventando. Pero ¿qué pasa? Es el testimonio y me siento a escucharlo y si hoy veo que no tiene un carro, que no tiene una ventana cosida, digo, Dios es bueno. Ojalá tuviera uno mucho mejor, porque he escuchado lo que tuvo que manejar. Y decía, y la dirección en la carretera le temblaba después de ciertos kilómetros por hora y tenía que agarrarse para no... Es una historia que te llena de fe, pero entiendes un poco del porqué de la gente 20, 30, 40 años después, cuando antes no los conocíamos, ni tú ni yo. Es el poder del testimonio, de la historia, de lo que hemos logrado. Es que sabes que para creer en Dios se necesita valentía. Se necesita un gran cantidad de fe. Y el testimonio es parte del proceso en tu vida que te permite seguir fuerte y con esperanza a lo que viene para el futuro. Pero ¿qué tal
el testimonio en el Nuevo Testamento, que es lo que hemos estado viendo en las últimas 2 semanas. El pastor nos hablaba de cuando los reyes magos se encuentran al niño Jesús, pero después nos hablaba de Juan el Bautizador y de esta idea de bautizar al Señor y lo que sucede cuando bautiza al Señor, o el bautista como algunos lo conocemos. Pero, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre testimonios? Nada más te voy a dar un pequeño vistazo de un par de escrituras de la importancia que da el testimonio en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno. Juan 15:26, el Espíritu de verdad testifica sobre Jesús. Más adelante dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él, ¿qué crees que es la palabra? Testificará acerca de mí, dice Jesús. Es decir, Él hablará por mí. Es como decir, Él me conoce. Si alguna vez has visto alguna serie de crimen, si te gusta este tema de las investigaciones, ¿qué tan importante es la palabra de un testigo en un caso? Un testigo puede cambiar los años que una persona termine en la cárcel. ¿Por qué? Porque dice, yo estuve ahí, yo lo vi con mis propios ojos, a mí nadie me lo cuenta, estaba yo ahí, que nadie me cuente. Y esa fortaleza, esa palabra vale muchísimo. Y creer en esa palabra no es tan fácil como pareciera. Después de que Jesús comienza su ministerio, se crea cierta tensión entre Jesús y el testimonio de Juan el Bautista, de lo que está haciendo Juan y lo que está haciendo Jesús. Y entonces los discípulos van a ver a Juan y le dicen, aquel del que tú hablabas está del otro lado del lago, del mar, predicando y bautizando. Y Juan el Bautista dice, yo testifiqué sobre alguien que es mucho más grande que yo. Y para que él sea grande, mi testimonio ahora es más pequeño que el de él. Y continúa la historia de testificar, de ser testigo. Y le preguntan, Rabí, fíjate, el que estaba contigo del otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. Contesta Juan, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Ustedes son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que se casa con la novia es el novio. Y el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí disminuir o menguar. Qué hermosa analogía dice Juan, como de una boda. La novia y el novio son lo más importante de la boda. Yo nada más soy como el amigo del novio, como la dama de honor. Pero lo más importante son ellos dos. Y para que ellos dos brillen, yo me voy a hacer un lado. Y te voy a decir algo, como pastores y como predicadores, una de nuestras más grandes tareas es hacernos a un lado para que veas al que realmente brilla y del que se trata. Porque sabes, uno puede hablar muy bonito y predicar y convencer y amén, y amén, amén, amén. Pero el que brilla en mi historia y en la tuya es alguien más. No es una persona aquí arriba. Y de eso se trata tu vida y la mía. Por eso, nuestras historias, a diferencia de la historia de tu familia, apuntan hacia algo más grande. La historia que me decía mi papá de cómo sigo en el caballo no queda más que en la cultura de mi familia. Pero la historia de Dios apunta a alguien más grande. La historia de lo que hace Dios apunta siempre hacia arriba. Dice más adelante, si yo testifico en mi favor, dice Jesús, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio de aquel o de mí. En un crimen, ¿cuánto vale que al que están acusando diga, yo me vi hacer esto?
Yo soy testigo de que yo hice esto. ¿De qué vale eso? De nada. Al atestiguar o testificar, lo único que vale es decir, yo vi que esto pasó. Porque de nada sirve que yo te diga lo que pasó y que yo hice por mi propia cuenta. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, dice Jesús. Porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni su rostro, ni su figura. Ni vive palabra en ustedes porque no creen en aquel a que le envió. Si te pones a pensar, una de las principales labores de Jesús en los evangelios es testificar acerca de su vida con el Padre. La misión de Jesús es bajar entre nosotros y contarnos cómo es el reino de los cielos. ¿Cómo es? Yo nunca he estado, dice Jesús, ninguno de ustedes han estado, ni conocen a mi Padre. Pero déjame te platico que en este otro mundo así se ama. Así se vive, así se perdona, así se hacen las cosas. En este otro mundo yo he visto a mi Padre hacer eso y hoy te lo muestro a ti. Entonces, Cristo nos cuenta lo que ha vivido con el Padre, testificando lo que es el Padre para enseñarnos un poco de lo que tú y yo aún no conocemos al 100% cómo es. Cristo nos cuenta cómo es el reino de los cielos y la vida con el Padre. Cristo es la opinión de Dios. Cristo es no solamente el reflejo de Dios, es la opinión de Dios. Lo que piensa Dios sobre lo que sea, tú ves la vida de Cristo y vas a entender un poco qué piensa Dios sobre esa situación. Está atestiguando sobre lo que vive en esa específica situación. Número 2, el testimonio de Dios me dice un poco de quién es Dios. El testimonio de Dios, de Cristo, sobre Dios, me dice un poco de quién es Dios. Porque hasta cierto punto yo no puedo entender en temas terrenales y humanos cómo es un Dios que no conozco y que jamás he visto. Es más, dice la Biblia que si quisiéramos verlo seguramente terminaríamos fulminados solamente de su presencia, como el sol. No podríamos acercarnos kilómetros de distancia antes de estar hechos polvo, porque es Dios todopoderoso. Pero en Cristo mi fe incrementa recordando no solamente el testimonio de Jesús, sino mi propio testimonio. Pablo, por ejemplo, cuando tenía una dificultad, lo leemos diciendo: cuando esto me sucedió a mí, cuando Cristo me salvó, y Pablo regresa a su pasado diciendo: Cristo o Dios ha hecho esto en mí. Sé que aquí no habemos muchos expertos en español correcto, pero cuando uno aprende español, le enseñan los tiempos, que son ¿cuáles? Pasado, presente y futuro. Quienes están despiertos, pasado, presente y futuro. Pero cuando uno avanza un poquito más, entiende que hay pasado, pasado perfecto, pasado imperfecto, presente perfecto. Y uno dice, ¿qué? Y el pasado perfecto no solamente es decir Dios resucitó, sino que Dios ha resucitado. Escucha el cambio en el tiempo de lo que hizo Dios. Dios resucitó es Dios ha resucitado. Nos genera este agarre al pasado, pero con implicaciones aún ahora. Hace ratito cantábamos una canción y le tomé foto porque no quería que se me olvidara. Dice: 1000 generaciones se postran a adorarle, los que nos precedieron y los que en él creerán. Le cantarán a aquel que venció.
Que 1000 generaciones se postran a adorarle. Los que nos precedieron y los que creerán le cantarán a aquel que ya venció. El poder del testimonio, de los tiempos, de entender que lo que hizo Dios en tu vida tiene resonancia ahora y para el futuro. Y ahí quiero llegar al punto número 3, que es que tú, hermano, hermana, tienes la oportunidad, la responsabilidad de hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias, hermano Ariel, con esa fortaleza. Decir, lo que Dios ha hecho en tu vida, vale. Ahora, yo sé que muchos de nosotros quizá diremos, híjole, pero es que mi historia no es una historia grandiosa. Yo conozco gente que lo que Dios ha hecho en su vida comparado con lo que ha hecho en la mía, digo, pues yo ni voy a contar lo que hizo en la mía porque no es nada. Yo te prometo, yo he escuchado una tras otra, por ejemplo, la historia de los hermanos que han cruzado a Estados Unidos. Y no me refiero por avión. Íbamos en el camión. Y si tocaba 2 veces, era cállense. Y si tocaba 3, era respiren y acomódense. Veníamos sentados todos, así como agarrados para caber en el trail. Y uno dice, hay historias de hermanos que quizá digan, Dios me sanó de que yo era un tremendo alcohólico o de un tumor. Y uno dice, yo no tengo ninguna de esas historias. Y quizá eso te detenga un poco a decir, lo que Dios ha hecho en mi vida no es tan grande como lo que ha hecho en alguien más. Error. Lo que Dios ha hecho en tu vida es tan importante como lo que tú crees que sea grandioso en la vida de alguien más. Y te invito a no caer en el error de pensar que tu testimonio es solamente un momento en tu vida. Muchos de la gente creemos que es, déjame contar mi testimonio cuando Dios me hizo esto. No. Tu testimonio es tu historia de vida con Dios. Y esa historia va a generar curiosidad en la gente. Y tu historia va a ser mi historia. ¿Y sabes qué pasa con los testimonios? Que yo le digo a alguien, no has escuchado del hermano tal lo que le pasó. Siéntate a platicar con él. Escúchalo. No, el carro cosido ventana con hilo. No, escúchalo. Yo no te lo puedo contar. Si te lo cuento yo, va a perder. Y así, una tras otra, tras otra. Pero el testimonio central es lo que ha hecho Dios para tenernos en donde estamos ahora. Dios tiene una manera peculiar para trabajar en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí Dios ha hecho algo completamente distinto a lo que esperábamos que hiciera en nuestra vida? Así como cuando esperamos que Dios hable a través de alguien y habla completamente a través de otra persona, Dios tiene quizá esta manera distinta de sorprendernos pensando que lo voy a hacer completamente al revés de como tú crees que debo hacerlo. Ese es nuestro Dios. Y esa peculiaridad nos genera fe y nos mantiene al borde de no saber cómo va a funcionar Dios. Porque ¿sabes qué sucede? Cuando contamos nuestro testimonio, quizá pudiéramos creer que Dios va a hacer exactamente lo mismo que hizo en esta otra persona. Yo he estado predicando en momentos en donde alguien cuenta su testimonio, Dios lo sanó de cáncer. Y todo el mundo estamos alabando. Y al minuto después del servicio, una hermana me dice, Iván, ¿por qué a mi sobrina no la sanó igual? Entonces, no esperemos que Dios actúe de la misma manera en cada persona. Que pueda hacerlo, por supuesto. Pero Dios es soberano sobre todas las cosas. Salmo 119, con esto termino.
Versículo 111 dice, tus testimonios, Señor, son mi herencia para siempre. Piensa en esto un segundo. Tus testimonios, Señor, son mi herencia para siempre. Lo que tú has hecho en este mundo es lo que más yo valoro para siempre. Lo que hizo con Moisés, con Elías, con Abraham, con Pablo, con mi esposa, con Ariel, con el pastor Jorge, todo lo que ha hecho Dios es mi herencia para seguir adelante. Porque a veces no lo vas a ver, y a veces no lo vas a escuchar, y a veces no lo vas a sentir. Y si te soy honesto, la mayoría de mi vida o no lo he visto, o no lo he sentido, o no lo he escuchado. Y a veces me siento celoso de hermanos que dicen, yo escuché a Dios decirme esto. Y yo le digo, ¿cómo le haces? Yo no lo he escuchado así. Yo quiero escucharlo tan claro como tú. Y cuentan la historia y dicen, Dios me dijo textualmente esto. Yo digo, te creo, pero yo no lo he vivido. Y en este testimonio entra una parte importantísima, que es que Jesús, cuando está con sus discípulos, habla de la importancia de creer en el testimonio de alguien más. Mira, Juan, cuando escribe su evangelio, al final nos dice por qué lo escribe. Y dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. ¿Quién sabe qué más habrá hecho el Señor? Cuando lleguemos al cielo podemos preguntarle, ¿qué más hiciste, Señor? Que no sabemos qué hiciste. Pero estas están escritas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y que al creer en su nombre tengan vida. Y más adelante dice, ustedes creen porque me han visto, pero benditos aquellos que no me han visto y creerán. ¿Y sabes quién incluye esos? Vida Abundante 2025. Incluye que hoy tú y yo creemos en la palabra de Juan. En un testigo de primera mano, dirían los expertos. En un testigo una persona que estuvo ahí, que él te puede decir, yo lo vi. Y sabes, la Biblia nos da esperanza porque gente como Juan y los discípulos eran tan humanos como tú y como yo. Y uno lee los resbalones que tienen los discípulos y da esperanza. Y uno dice, qué bueno que no soy el único tan corto de corazón y tan corto de mente, porque ellos eran tan humanos y tan incrédulos como yo a veces. Después de que Jesús convierte un par de panes y un par de pescados en miles, los discípulos se preguntan, ¿y qué vamos a comer mañana? Y uno dice, ay, qué bueno que son humanos, porque yo hubiera hecho la misma pregunta. Y Tomás dice, no creo hasta no ver, no creer. Y si algo te puedes llevar en esta tarde, espero que sea esto que te voy a decir para cerrar. Jesús, ante esta incredulidad, nos pregunta, en un momento de incertidumbre, de no saber, te pregunta, ¿lo ves? ¿Lo escuchas? ¿Te acuerdas? Y ahí, la importancia del testimonio. ¿Lo ves? A veces no. ¿Lo escuchas?
Y a veces es un no doloroso decir, Señor, Señor, Señor. ¿Te acuerdas? Déjame te platico de qué me acuerdo. Cuando hizo esto y esto y esto. Te invito a ponerte en pie. El testimonio de Dios en nuestra vida está directamente ligado con la fidelidad de Dios. El testimonio de Dios en tu vida y en la mía está completamente ligado con la fidelidad de Dios. Año nuevo, mismo Dios. Tu cuerpo, si con el frío te duelen las rodillas, es porque el cuerpo, mi hermano, mi hermana, se va acabando, dice la palabra de Dios. Y poco a poco se va desgastando y no es el mismo que era antes. Y mi humor no es el mismo cuando ya desayuné mi café que cuando no lo desayuné, pero es el mismo Dios. Y esta fidelidad del testimonio de Dios me genera esperanza y fortaleza para seguir adelante. El pasado perfecto me genera saber lo que hizo Dios, lo que continuará haciendo y tener la suficiente fe para imaginar lo que podrá hacer más adelante. Entonces yo te invito el día de hoy, en primer lugar, a considerar compartir más tu testimonio. No creas que es o muy pequeño o muy insignificante comparado con los demás. Y el pastor Jorge nos hablará la próxima semana de proclamación, de cómo hablamos de las maravillas de Dios. Y en segundo lugar, cuando no lo ves y cuando no lo escuchas, preguntarte si te acuerdas. Y de lo que te acuerdes, te genera la esperanza y la fe suficiente para seguir adelante. No sé cuál sea tu situación en este momento. El domingo pasado fui a ver jugar fútbol a los hijos de unos hermanos de la iglesia. Y no sé si te ha pasado, pero hay olores que te transportan a lugares. Y hay unos olores que te transportan a momentos bonitos y otros a no tan bonitos. Y después de muchos años entré al lugar en donde me tocaba arbitrar de noche y limpiar los vidrios por la mañana. Y entré al lugar y olí el pasto sintético y el concreto, y me acordé de lo feo que olía el vinagre para limpiar los vidrios en las mañanas, de los que estaban ahí todo el sudor y la asquerosidad. Y ya me regresaba a mi carro, me subí, puse mi carro en reversa, y en la cámara del carro veía el lugar. Y me quedé, Señor, ahí está el pasado de tu bondad, de tu fidelidad. Hoy vine a ver y a disfrutar, a ver cómo juegan los hijos de mis hermanos. No a que me mentaran la madre trabajando como árbitro. Y recuerdo perfecto estar trabajando y platicaba con mi hijo en la mañana, con mis dos hijos ahí en el vidrio esperándome. Y qué tan incrédulo era yo que les compraba snacks y me gastaba la mitad de mi sueldo de la noche en comprarles para que me vieran arbitrar. Los $13 por partido. Si no tuviéramos la cámara del espejo retrovisor, no podríamos generar esperanza para el futuro. Así que yo te invito hoy a recordar todo lo que ha hecho Dios en tu vida. Bueno y no tan bueno, que Dios ha estado presente. Durante la siguiente canción, simplemente métete en tu corazón, en tu mente, a recordar todo lo que ha hecho Dios en tu vida. No lo vas a recordar todo, pero algunas de las cosas. Y que ese recuerdo, ese testimonio, que tú sabes que es testimonio de primera mano, que nadie te lo contó, que tú estuviste ahí, que nadie te engaña, que tú sabes que lo viste, que estuviste ahí, te genere certeza para esta semana.
Quizá no sea la misma manera como respondió en el pasado, pero es el mismo Dios que está contigo hoy. Amén. Padre Dios, tú eres, Señor, el Dios de toda la eternidad. Tú eres, Padre Dios, el principio y el fin, Padre Dios. Tú has estado, estás y estarás por la eternidad, Señor. Señor, tú nos conocías inclusive antes de que naciéramos, Padre Dios. Tú sabías quiénes éramos antes de existir, Señor. Señor, tú conoces el resto de nuestra vida, Padre Dios. Dios, hoy te ruego que generes en nosotros una esperanza, una fortaleza, una certeza, Señor, que solamente puede ser creada a través de tu testimonio, de lo que tú has hecho, Señor. Señor, tú nos has invitado a ser parte de esta gran historia, Padre. Y Dios, en esta canción, así como dice el libro de Hebreos, nos unimos en una nube de testigos. Y estamos aquí en Lubbock, Texas, pero también estamos allá contigo, Señor, allá arriba en un lugar en donde no entendemos y no conocemos, pero sabemos que estamos junto con miles y millones de gente que han pasado antes que nosotros y que algún día podremos estar en tu presencia y disfrutar por la eternidad, Señor. Dios, te pido que bendigas a cada familia, a cada persona en nuestra comunidad, Padre Dios. Señor, aquellos que estén enfrentando situaciones en donde pareciera no haber salida, Señor, te rogamos, Padre Dios, que tú traigas luz de esperanza en cualquier situación, Padre Dios. Señor, en matrimonio sufriendo, que traigas restauración, Señor. Señor, en cosas que jamás hayamos imaginado que tú puedes hacer, Señor. Dios, por sobre todas las cosas, te rogamos, no permitas, Padre, que la certeza de lo que sabemos nos aleje de ti, Señor. Señor, mantén la suficiente incertidumbre para crear fe y la posición perfecta para poder seguirte a ti y solo a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por este momento que podemos pasar juntos, Señor. Dios, tenemos miles de historias que tú has hecho en nuestra vida, Padre Dios. Reconocemos que la historia de cada uno de nosotros, Señor, es importante para el hermano que está junto al otro, Padre Dios. Bendice nuestra semana, el resto de nuestro día, Señor. Cuídanos. Te damos gracias, Señor. Y entendemos, Padre, que cuando las palabras no son suficientes, el Espíritu testifica en un lenguaje que aún no conocemos, pero que algún día entenderemos. Y en eso confiamos hoy, Padre Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si necesitas que alguien ore por ti, no tengas pena. Estamos muchos hermanos aquí con ganas de interceder por cualquier situación que estés pasando. Y si quieres pasar al frente, si te da pena pasar al frente, levanta tu mano y con mucho gusto podemos pasar atrás para orar por ti.